Ingeniero, ¿cómo está? Buenas. Procedo a explicar lo que es la solución del audio número uno de la carrera de biomédica. Bueno, Inge, primero empezamos por análisis de Fourier, en los que vemos que tenemos tres picos en 50 Hz, 100 Hz y 150 Hz. ¿Ok? Posterior a ello, Inge, hemos decidido utilizar tres filtros notch para eliminar esos filtros en 50, 100 y 150. Posterior a ello, Inge, vemos que tenemos picos entre 20 y 30 Hz, por lo que decido usar un filtro pasabandas para eliminarlos. Ok, posterior igual a ello, Inge, viendo que existían ruidos, decidí ver más opciones y encontré otro pico en 35 Hz, en el que decidí utilizar un filtro pasabajos para poder eliminar esos ruidos. Ok, posterior a ello, Inge, le presento el siguiente circuito, que es el pasabanda. Este Inge no es el pasabanda convencional, sino directamente la esencia de él, que está conformado, como ya sabemos, del filtro pasaltos y también el filtro pasabajos. No decidí usar el pasabanda convencional que se vio en clase porque no me resultó tan efectivo como el pasabanda, el que es en esencia el pasabanda, primero el pasalto, después el pasabajo, que me ha resultado de mejor manera. ¿Ok? Posterior a ello le presento el pasabajos, en el que se utilizó para eliminar ese ruido en 35 Hz, que es donde solía existir mayor ruido. ¿Ok? Posterior a ello, Inge, tenemos lo que son los filtros notch, en los que eliminamos esos picos tan peculiares que tenemos. Este es el de 50 Hz, el de 100 Hz y el de 150 Hz. ¿Ok? Posterior a ello, Inge, le presento lo que es el audio de la después de ser filtrado de los amplificadores. ¿Ok? Aquí vemos que no existe tanto ruido entre ellos, tal y como usted nos propuso la solución. Después de ello, Inge, le presento igual el análisis en Fourier, en el que es bastante parecido a lo que usted nos propuso como solución. Bueno, Inge, ahora le presento lo que vienen siendo los cálculos para la solución de dicho audio. Ok, aquí, Inge, podemos observar el espectro en Fourier, en los que, como ya le expliqué anteriormente, tenemos los característicos picos en 50, 100 y también en 150 Hz. Esta es la señal contaminada de entrada. Ok, Inge, posterior a ello tenemos lo que es la solución en MATLAB, en las que, como ya comenté anteriormente, tengo lo que es el filtro pasaltos, el filtro pasabajos, otro pasabajos y tres notch. Ok, aquí, Inge, tenemos lo que es la visualización en MATLAB mediante Simulink, en las que podemos ver la señal contaminada y la resultante después del filtrado. Ok, posterior a ello, Inge, tenemos lo que son los cálculos realizados para el diseño de dichos circuitos. Tenemos el pasalto de octavo orden, el pasabajos de octavo orden, que sacamos los capacitores y las resistencias, tal y como usted nos lo enseñó en clases, con la tabla de filtros de orden superior. Y también tenemos el orden en todo en la serie 24, tal y como nos lo pide el enunciado. Ok, aquí tenemos la parte de pasabandas y pasabajos, y aquí tenemos la parte de los notch. Ok, posterior a ello tenemos lo que es el espectro de frecuencia de Fourier, ok, en la que se asemeja bastante a lo que es la solución propuesta por usted. Posterior a ello tenemos por último la imagen de lo que es el audio de la señal ya totalmente filtrada, en la que podemos ver que no existe tanto ruido, sino uno demasiado leve.